En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. En comité. ¿Ahí? No, al frente, sí. Bueno, la comisión está media dividida, mitad en Hacienda, mitad en Pesca. No, estamos viendo pesca en dos comisiones. Sí, Hacienda Pesca y y en Pesca. Hacienda. Bienvenido, señor Gali, señor Sierpe. Valenzuela. Valenzuela. Sí. Lamentablemente perdimos, presidente, a Joaquín Sierpe, que era nuestro especialista en esta materia, pero Sí, pues él es el respaldo. así es. No, pero es institucional. Ya. Sucede que, como dice el senador Sandoval, estamos viendo fraccionamiento también en Hacienda en este momento y allá está el resto de la comisión, que somos 5. Así que le ofrezco la palabra para que quede constancia y no pierda su viaje en comité. Gracias, señor don Juan Francisco Gali. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la invitación de la comisión. Nosotros pudimos exponer como pivotes. Bueno, primero me presento, Juan Francisco Gali, director ejecutivo de Pivotes, y José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes. Usted sabrá, presidente, pero Pivotes ha centrado mucho el interés en esta temática de los efectos que ha tenido la ley Lafkenche. Y quiero empezar un poco más general. Y después pedirle a José Antonio, si puede, y si usted lo tiene bien, presidente, que exponga más bien observaciones sobre las indicaciones más precisas del proyecto. En primer lugar, decirle que desde Pivotes nosotros hemos tomado como una de nuestras principales prioridades impulsar políticas públicas relacionadas con el crecimiento, y un crecimiento que sea dinámico y que sea sostenible y que esté apuntalado en nuestras riquezas naturales. Y por eso mismo el uso del borde costero pasa a ser fundamental. Yo creo que si hay uno de los países en el mundo, ¿no es cierto?, en que sus riquezas están justamente en el mar, es Chile. Y por eso mismo la industria de la acuicultura en el sur de nuestro país, y también la desalación y el aprovechamiento de las aguas en el norte, permiten dar solución a distintos problemas, desde, ¿no es cierto?, transformar a Chile en una potencia alimentaria hasta pensar en la escasez hídrica que puede verse en el norte y que puede tener una solución gracias a la tecnología. Incluso también como potencia exportadora en nuestro país, el desarrollo portuario, y eso también implica el uso del borde costero. Y aquí justamente radica, presidente, la relevancia de la ley Lafkenche. La ley 20.249, o también conocida como ley Lafkenche, se ha transformado por eso mismo en un asunto prioritario para Pivotes. Por cuanto, y ese es el diagnóstico que nosotros tenemos, hay documentos, y yo los invito, presidente, a usted, a la comisión y a la secretaría, a que puedan visitar el sitio web de Pivotes, donde nosotros tenemos documentos bastante más profundos y menos específicos respecto a las indicaciones, pero de nuestro diagnóstico de lo que ha sido algunos de los efectos de la ley Lafkenche, y algunos de esos efectos que probablemente no fueron previstos cuando se dictó la ley, y que se han transformado en obstáculos importantes para la inversión en el borde costero. Y por eso mismo, yo muy a grandes rasgos voy a hablar sobre los impactos, y le dejo a José Antonio algo que yo creo que es de interés específico de esta comisión en esta oportunidad, que es ver cuáles son las observaciones a las indicaciones. Entonces, a grandes rasgos, lo que hemos visto como efectos no deseados o no previstos de la ley Lafkenche es un aumento en la conflictividad en la disputa de los usos, ¿no es cierto?, del borde costero, y muchas veces conflictividad social e incentivos que perjudican actividades económicas que se dan en el borde costero. Un ejemplo, ¿no es cierto?, es la preocupación del mundo de la pesca artesanal, que está en el fundamento del proyecto de ley que estamos viendo. Pero también nosotros creemos que en eso la moción original era tímida en cuanto a hacerse cargo de algunos de los problemas, los incentivos al mal uso, la instrumentalización de la ley por parte de grupos, incluso yo le diría grupos que no tienen nada que ver con los intereses de los pueblos originarios o de los intereses indígenas, sino que a pedir en extensiones gigantescas de exclusión del borde costero y ralentizar o enlentecer las tramitaciones de las solicitudes. Fíjense, solo algunos datos, presidente.
Hoy los plazos legales que establece la ley no se están cumpliendo, las solicitudes en trámite se están demorando más de 7 años en promedio, si uno mirara la ley, el plazo legal no debiese pasar de 1 año. Las solicitudes de espacios costeros marinos desde pueblos originarios ya alcanzaban el año pasado casi 4 millones de hectáreas. Estamos hablando de que es la superficie total de la región de los lagos, presidente. Y casi en 3/4, casi 3 de cada 4 de las solicitudes de concesión de la región de los lagos, las concesiones de acuicultura, están paralizadas debido a que existe una incompatibilidad de la tramitación de esas solicitudes de acuicultura. 3 de cada 4 solicitudes de acuicultura. No estamos hablando de las relocalizaciones. Exactamente. Ahora, en materia de relocalizaciones, nosotros tenemos solicitudes en Aysén 138, en Los Lagos 62 y en Magallanes 5. Y de esas se han relocalizado, de esas 205 en total, se han relocalizado 2. Pero en materia de peticiones acuícolas, 1 de cada 4, me dice usted. no, imagínese, presidente, pues, y aquí yo le hablo desde la experiencia de haber sido subsecretario para las Fuerzas Armadas también, y que tenía bajo la competencia de esa subsecretaría la concesión la tramitación de las concesiones marítimas. Y, presidente, efectivamente, ahí hay una discusión más bien técnico-jurídica respecto de las renovaciones y las relocalizaciones, ¿qué tipo de solicitudes son? Si es que se considera que hay una nueva solicitud o si en realidad es la misma solicitud o la misma concesión que se relocaliza y por lo tanto esa solicitud no se debería tramitar o entrar dentro del mismo carril que entran las solicitudes nuevas. Esto solo se refiere a las solicitudes nuevas de acuicultura, donde efectivamente 3 de cada 4 solicitudes están suspendidas como consecuencia de que tratan o abordan un territorio en que habría una incompatibilidad como consecuencia de la ley de la FQM. Perdone que lo interrumpa de nuevo. ¿Tiene usted esa cifra desglosada en el número? ¿Cuántas en Aysén, cuántas en Magallanes, cuántas en Los Lagos? No, esto es solo respecto a la región de los lagos. Pero, presidente, yo no tengo ningún problema. Déjenos revisar lo que nosotros teníamos. Teníamos base de datos que solicitamos por transparencia. Por lo tanto, pueden no estar completamente actualizadas, pero los números que tenemos sin problema lo puedo disponibilizar a la comisión. Señor Sandoval. Sí, no, aprovechando el impulso, sí sería bueno tener esa información. Toda vez de que en tema de la acuicultura tiene una especial potencialidad en determinadas zonas, y eso la zona sur austral es fundamental, por lo tanto tener un detalle de desglosado de información es relevante para poderla manejar, ¿ya? Y lo otro hay que hacer salvedad respecto a la moción de la cual nos invitaron a participar de ella. Es una moción que choca con una norma que tiene sus afectaciones que van más allá de o sea, claro, ustedes señalan tímida, ¿ya? Lo que pasa es que no nos podemos ir al fondo de esa ley porque es una ley que tiene una complejidad muy grande, está sujeto también a consulta indígena y siempre hemos estado como jugando en el borde de la factibilidad de impulsar acción en esta línea. Por eso, más que tímida, tómenla como un intento por tratar de corregir las afectaciones que efectivamente, con las que tú señalas, han sido significativas. Y nos pasó en la última de esas solicitudes, en el caso de la región de Aysén, donde prácticamente se estaba pidiendo casi todo el territorio marítimo de la región. Pero hay que también señalar la salvedad, y quizás el espacio que siempre lo he planteado en esta comisión, en esta norma en particular también, es que hay una señal potente, ¿ya? A pesar de que el presidente hoy día se quejaban de que el presidente Boric en su paso por Magallanes no mencionó a la acuicultura, ¿ya? Sería bueno que ustedes lo analicen el tema. Sin embargo, la gente de la región considera que la acuicultura en la zona austral, particularmente, y en Magallanes en este caso, donde estuvo el epicentro de esta reunión última, al no señalarlo, se omite un factor importante de estímulo también al desarrollo, a la atracción de inversiones. Cuando tú no señalas que en tu territorio, por ejemplo, decir en la región de Aysén, cuando hoy día fue declarada la carretera austral como un hito relevante a nivel mundial en materia de turismo,
creo que fue destacado como el más significativo presidente, a pesar de que no lo tenemos pavimentado, andamos muchas veces casi en una senda más que en una ruta. El tema de la salmonicultura, o sea, el tema de la acuicultura, evidentemente es un tema significativo, pero por favor, en las apreciaciones, lo que podemos hacer aquí es lo que es factible poder hacer en el marco de una moción que es parlamentaria, ¿ya? Con todo el mayor de los deseos de que hubiésemos querido hacer algo más, pero es una intervención, es un intento bastante tímido, efectivamente, pero tiene el sentido de que es lo que podemos hacer como iniciativa parlamentaria. Presidente, no, solo para... no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, yo creo que aquí podríamos separar el debate en dos, ¿no es cierto? Uno, respecto a una evaluación más global, en que obviamente sería necesario tener una visión, una evaluación global de no solo de la aplicación de la ley, sino que también de los fundamentos de la ley y si es que esto es la forma o no de compatibilizar los distintos usos que tiene el territorio, y no solo el territorio, no solo el borde costero, sino que en general el territorio. Y esa es una discusión en que efectivamente nosotros hemos diferido muchísimo, ¿ah? Y esto tiene su origen a principios de los 90, desde el borde costero, etcétera. Y por eso quizás la expresión tímida dice relación con que quizás las soluciones a los imprevistos que nosotros detectamos fueron superadas en las indicaciones y nosotros creemos que hay avances que son sustantivos en las indicaciones que se presentaron por los honorables senadores. Presidente, para eso yo le propongo que si José Antonio puede entrar en los tres ámbitos que nosotros consideramos principales. Presidente, una votación previa también. Lo que pasa es que tengo en la otra pesca, están con la gente nuestra exponiendo. Solamente una última salvedad respecto al tema. Si bien es cierto, se plantea con una serie de dificultades, cumplimiento de plazos, demora, la representatividad, etcétera, los grupos reducidos que se arrogan un supuesto derecho consuetudinario, ¿verdad?, del cual hay difíciles pruebas de comprobarlo en la región de Aysén especialmente, pero la señal que se generó en este tema, y quizás lo que en mi opinión abre una puerta, es que en el tratamiento en la Comisión del Borde Costero en la región de Aysén se rechazaron estas dos solicitudes y, curiosamente, por toda la estructura política del gobierno, ¿ya? Por lo tanto, es una señal de que fue extraño ver a quienes propician, ¿no es cierto?, un gobierno tan indigenista como en algún minuto se declaraba, rechazar una petición de pueblos originarios de esta. Y eso abre una pequeña ventana, en mi opinión, para analizar el tema también. Sí, presidente, solo para reaccionar. Sí. No, vamos a leer de todas maneras el tema, ¿ya? No, ni un problema. Solo para reaccionar, yo creo que es muy valioso, yo creo que es valioso que el Senado además se haya hecho cargo desde la facultad y las posibilidades que tienen, ¿no es cierto?, de iniciativa legislativa los senadores, y por eso no hay que desmerecer y tampoco minusvalorar el que este tema esté siendo tratado y que eventualmente, si esta ley sale, van desde la iniciativa desde el Senado de la República va a haber una solución a esos imprevistos. Yo en eso concuerdo con el senador Sandoval en que es muy valiosa esta iniciativa y es valioso que se avance en ella. Presidente, si me permite, José Antonio. Muy buenos días, muchas gracias, presidente. Solo para complementar lo que decía Juan Francisco y específicamente ya entrando a las indicaciones y al contenido de la moción original y de los cambios que se han planteado en el último comparado de indicaciones, lo que nosotros queremos relevar es justamente que una moción que originalmente nosotros considerábamos que era tímida y que tenía asuntos pendientes, se fortalece de forma importante con las indicaciones que hemos tenido a la vista y que permiten, creemos, hacerse cargo de los tres principales ámbitos que esta legislación requiere perfeccionamiento y esos son los que nosotros queremos relevar y en algunos casos también acompañar de sugerencias para que el efecto y la corrección de los incentivos perversos que tiene muchas veces esta ley pueda
al menos implicar un inicio de solución al problema que ha generado, creemos, la aplicación práctica de la ley Lafkenche. El primer ámbito es la admisibilidad de una solicitud de ENPO o de espacio costero marítimo de los pueblos originarios. El análisis que hoy efectúa la Subsecretaría de Pesca creemos que es muy superficial y que los requisitos que establece la ley son mínimos, los que establece el reglamento son algo más exigentes, pero rara vez el incumplimiento de estos requisitos deriva en que la autoridad declare inadmisible una solicitud. Y esto es especialmente complejo para el caso de la ley Lafkenche porque la mera solicitud tiene efectos jurídicos muy relevantes. Como todos sabemos, el hecho de que una solicitud de ENPO se declara admisible activa o gatilla esta suspensión que establece la ley de tramitación de otras solicitudes de afectación. Por lo mismo, no creemos que sea razonable que el examen de admisibilidad sea tan laxo y se hace necesario entonces incorporar requisitos un poco más rigurosos para que una solicitud de ENPO deba ser tramitada. El numeral 1 del artículo de la moción original busca elevar ese estándar y establece ciertos requisitos de personería para quien pueda presentar esta solicitud, que tiene que ver con acreditar que representa a la comunidad que dice representar, mostrar las actas y los poderes que autorizan esta personería. Nosotros creemos que eso es un avance que podría complementarse con un examen de mérito o de suficiencia de la solicitud, donde los solicitantes puedan acompañar antecedentes que den cuenta al menos de una presunción del derecho que invocan y que la ausencia de estos o la falta de seriedad de la presentación pueda dar lugar a una inadmisibilidad y que eso lo señale expresamente la ley. De hecho, son las mismas autoridades de Subpesca quienes a veces dan cuenta de las pocas herramientas legales que tienen para hacer un filtro previo a que una solicitud pueda ingresar a tramitación. Y eso permitiría acotar los problemas del efecto de suspensión que generan las tramitaciones aceptadas a trámite. El segundo ámbito que creemos que es sumamente relevante y que este proyecto, con las indicaciones recientes, se hace cargo, es la suspensión, el efecto suspensivo que genera una solicitud para otras solicitudes de afectación. El problema es que genera dos incentivos, la regulación actual de la ley genera dos incentivos muy complejos. En primer lugar, que personas que o no fueron pensadas como beneficiarias o que no han hecho uso consuetudinario de los espacios solicitados realicen solicitudes con el principal objetivo de suspender la tramitación de otras solicitudes de afectación. El segundo es que no hay ninguna norma legal ni reglamentaria que desincentive solicitudes excesivamente extensas de territorio. Por lo tanto, muchas veces tiene sentido pedir de más y que luego sea el CRUB el que acote los espacios que se entregan y al mismo tiempo esto genere efectos en otras tramitaciones de solicitudes de afectación. En ese contexto, la indicación número 13 del senador Espinosa, presidente, por su intermedio, se hace cargo del primer incentivo porque establece que, vincula el efecto suspensivo con la acreditación del uso consuetudinario por parte de CONADI. Al vincular el efecto suspensivo de la ley con la acreditación del uso consuetudinario, estamos evitando que ciertos grupos presenten solicitudes con el único efecto de impactar otras solicitudes de afectación. Sin embargo, todavía queda sin solución el segundo incentivo perverso, que es a solicitar en exceso. Y para eso creemos que eso se puede corregir con una pequeña corrección a la redacción actual, que tenga que ver con, primero que nada, la forma en que CONADI acredita el uso consuetudinario, donde es de público conocimiento que la forma en que se acredita es excesivamente laxa, principalmente porque la ley está redactada en términos de todo o nada. El CONADI da por acreditado o no acreditado el uso consuetudinario respecto a la solicitud en su totalidad y normalmente ha entendido entonces que es un dedo para arriba o un dedo para abajo. Nosotros creemos que sería una contribución a la claridad de la ley establecer expresamente la verificación parcial que puede hacer CONADI y que la norma debiese ser explícita en que esta verificación puede ser parcial y debiese otorgar pautas claras a CONADI respecto de qué se considera uso consuetudinario, que hoy está a nivel reglamentario, pero también de forma muy genérica. Por ejemplo, debiese excluirse desde ya las rutas marítimas como parte del uso consuetudinario que justifica la acreditación por parte de CONADI. Y esto no es simplemente porque se quiere limitar el efecto de la suspensión, también es porque el artículo 4 de la ley señala que la delimitación del espacio de la ENPO está determinada por la superficie necesaria para asegurar el ejercicio del uso consuetudinario.
Y eso establece, o al menos implica desde ya que haya un ejercicio de razonabilidad de la solicitud. No todo espacio por el que hayan transitado pueblos originarios es necesaria para la garantía de su uso consuetudinario. Desde ya las rutas de navegación no lo son, y eso ha sido lo que ha justificado muchas veces que se dé por acreditado el uso consuetudinario respecto a solicitudes muy extensas de territorio. Y finalmente, presidente, en lo que se refiere a las limitaciones para presentar solicitudes sucesivas por parte de o bien las mismas personas o de personas distintas respecto al mismo territorio, hoy es la misma ley la que señala que las comunidades tienen un plazo de 3 meses para volver a solicitar una ENPO cuando no se diera acreditado el uso consuetudinario. Correctamente, las indicaciones número 7, 16 y 17 del senador Espinosa se hacen cargo de esta situación. La indicación número 7 establece un plazo de 1 año durante el cual no se puede volver a solicitar una ENPO en el mismo territorio por parte de ninguna comunidad. Se entiende que esto implica, o sea, es para solicitudes que recaigan sobre la misma superficie o una que se traslape parcialmente, pero tiene que señalarse explícitamente. Yo creo que ahí la redacción admite una mejora para delimitar claramente que es respecto a solicitudes que recaigan en las mismas superficies ya solicitadas. Y en segundo lugar, para solicitudes que hacen las mismas comunidades, la indicación número 16 y 17 también acotan la hipótesis de que una misma comunidad o asociación de comunidades indígenas realice la misma solicitud y lo impide durante un plazo de 3 años. Sin embargo, también es de público conocimiento que la facilidad que existe para generar nuevas comunidades y nuevas asociaciones de comunidades por personas naturales en que prácticamente hay una identidad de las personas que la integran, por lo que la redacción de la norma también podría establecer que este impedimento afecta a las personas que integraban las comunidades indígenas cuya solicitud fue rechazada. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene impresa su exposición? Se la podemos hacer llegar a la Secretaría vía correo. Y punteados los 3. Por supuesto. Cortito y bonito, como decía un arzobispo. No, de todas maneras, no se preocupe. Presidente, y nos quedamos con la solicitud de información que nos hizo el senador Sandoval y total disponibilidad cuando usted lo requiera para volver a contribuir a la discusión si es que es necesario. Gracias. Gracias por venir. Entonces se levanta la sesión.